Gracias a Dios que nos permite en esta noche estar reunidos para oír su santa palabra. El pueblo de Dios depende de esa palabra. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra que sale de nuestro hermano William en esta hora, ungida por el Espíritu Santo, llegue a nuestra alma y también que alcance a toda alma sedienta que está aquí en medio de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Reciban todos saludos de mi esposa Erika y los niños reciban saludos de América y de Yahana Gabriela. Para esta noche, la lectura bíblica es en el Salmo 22, del verso 1 al 3, donde dice la Escritura: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti, clamo de día y no respondes. Y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Dios creador de los cielos y de la tierra ha creado un pueblo que le alaba, que le glorifica, y en medio de ese pueblo habita Dios. Para la creación de ese pueblo encontramos que Dios llevó a cabo un éxodo en donde libertó al pueblo hebreo, donde los sacó de la esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra prometida. En medio de ese pueblo terrenal
que es el Israel terrenal, los sacados fuera de Egipto, por lo cual el pueblo hebreo es la iglesia del Antiguo Testamento, porque iglesia significa los sacados, y fueron sacados fuera de Egipto, y por consiguiente el pueblo hebreo es la iglesia del Antiguo Testamento, donde moró Dios y donde recibió las alabanzas de su pueblo. Para la creación de ese pueblo, Dios llevó un éxodo, el cual llamamos el primer éxodo, en el cual Dios, por medio de su ángel, el ángel de Jehová, libertó al pueblo hebreo usando al profeta Moisés. Luego encontramos que apareció Cristo más adelante en medio del pueblo hebreo para llevar a cabo el segundo éxodo y libertar a un pueblo del reino de las tinieblas y colocarlo Cristo en su reino. Y por cuanto son sacados del reino de las tinieblas, es nada menos que la iglesia del Nuevo Testamento, que ha sido libertada en el segundo éxodo por Jesucristo, nuestro Salvador. Y en medio de la iglesia del Nuevo Testamento, que es el Israel celestial, tipificada esa iglesia en el Israel terrenal, habita Dios y recibe las alabanzas de su pueblo. Habita en medio de las alabanzas de su pueblo. De etapa en etapa, la iglesia de Jesucristo ha estado creciendo de edad en edad a medida que Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, se ha revelado a sus diferentes ángeles y mensajeros, y esos ángeles y mensajeros han dado esta revelación divina al pueblo de Dios en medio de la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del Señor Jesucristo, y con ese mensaje siendo llevado por todos los lugares, Cristo en Espíritu Santo ha llamado y juntado sus escogidos de cada edad, y ha habitado Dios en medio de su pueblo del Nuevo Testamento, o sea, en medio de su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, y ha estado recibiendo las alabanzas de su pueblo. Para este tiempo final se va a completar la iglesia del Señor Jesucristo, y cuando se complete el tercer éxodo, se efectuará plenamente, en donde Dios sacará de este mundo, en lo literal, a sus hijos, porque resucitarán los muertos creyentes en Él, en cuerpos eternos, en cuerpos glorificados, y jóvenes iguales al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y a nosotros los que vivimos, nos transformará. Y entonces todos seremos a imagen y semejanza de Jesucristo, nuestro Salvador. Y en medio de ese pueblo que estará en cuerpos inmortales, y por consiguiente será un pueblo de inmortales, encabezado por Jesucristo el inmortal, el Hijo de Dios. Y en medio de ese pueblo estará habitando eternamente Dios, y estará recibiendo las alabanzas de su pueblo. Ahora veamos algo muy importante. En el Antiguo Testamento, Dios estableció a Moisés
que construyera un templo, un tabernáculo, el cual estaría establecido en medio del pueblo hebreo, mientras el pueblo hebreo viajaba por el desierto rumbo a la tierra prometida. Dios moraba en medio del pueblo hebreo. Y ahora le dice a Moisés que construya un templo, un tabernáculo, donde Dios morará. En el capítulo 25 del Éxodo, Dios dice a Moisés, verso 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Así lo haréis. También le habló acerca de la construcción del arca. Sigue diciendo, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. El verso 16 dice de ahí en adelante, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán sus alas, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel.
Y ahora encontramos que en el tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés construir, sería el lugar donde Dios habitaría. Y en un lugar específico de ese tabernáculo, Dios habitaría. Sería en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro, y de ahí Dios se revelaría a Moisés, le hablaría a Moisés todas las cosas que Dios quería que Moisés le hablara al pueblo. En el capítulo 16 de Levítico, Dios le dice a Moisés, luego de la muerte de los dos hijos de Aarón, los cuales habían entrado al lugar santísimo con fuego extraño y murieron porque la presencia de Dios allí presente no aceptó la entrada de ellos al lugar santísimo con fuego extraño. Y por consiguiente salió fuego de la presencia de Dios y los quemó. Y ahora vean el capítulo 16, verso 1 en adelante de Levítico, dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se derricaron delante de Jehová y murieron. En el capítulo 10 del Levítico también nos habla cuando ellos entraron al lugar santísimo y murieron. Ahora sigue diciendo, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Esa nube de luz que por la noche el pueblo hebreo veía, la misma nube de luz, esa columna de fuego que le pareció a Moisés y llamó a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo, ahora habitaría y aparecería a Moisés y a Aarón sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro. Ahora encontramos que el pueblo hebreo, siendo el pueblo, la nación terrenal creada por Dios, tenía la presencia de Dios en medio de ellos y Dios moraba en medio de las alabanzas de su pueblo. Y ahora Dios establece que le construyan un tabernáculo donde Dios habitará. Y en ese tabernáculo sería llevado a cabo el sacrificio diario y el sacrificio por el pecado el día 10 del mes séptimo de cada año. Y Dios no aceptaría sacrificio fuera de ese lugar. Ahora encontramos que Dios está habitando en medio de su pueblo sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca. El propiciatorio es de oro puro y los dos querubines también son de oro puro. Pero el arca es de madera cubierta con oro por dentro y por fuera. El oro representa la divinidad. Ahora encontramos que Dios está morando en medio de su pueblo
dentro del templo, en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, en el propiciatorio o sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro. Ese orden establecido en medio del pueblo hebreo, el orden del templo, lo vio Moisés en el cielo. Conforme a ese orden celestial, conforme a ese modelo celestial, Dios le ordenó a Moisés que construyera ese tabernáculo. Ahora, el pueblo hebreo, como nación, también está construido, creado por Dios, conforme a ese mismo orden. Y también la iglesia del Señor Jesucristo está creada por Dios conforme a ese mismo orden. Porque la iglesia de Jesucristo es el templo espiritual de Jesucristo donde Dios mora. Veamos lo que nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 4 en adelante. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y ahora, cada creyente en Cristo es una piedra viva, como Jesucristo es la piedra viva angular que desecharon los edificadores religiosos de Israel. Rechazaron a Jesucristo, la piedra angular, la piedra viva, una piedra humana, no una piedra literal, sino un hombre, el cual es el principal hombre. Él es la cabeza de toda la creación. Por lo tanto, Cristo es la persona más importante de toda la creación divina. Ahora encontramos que todo creyente en Cristo es una piedra viva, espiritual, que ha sido colocada en el templo espiritual de Jesucristo. Y ahora, con piedras vivas, seres humanos creyentes en Cristo, Jesucristo está construyendo un templo espiritual conforme al modelo del que está en el cielo. El modelo del que está en el cielo fue reflejado en el tabernáculo que construyó Moisés y en el templo que construyó el rey Salomón. Y ahora, en el Nuevo Testamento, ya no está el tabernáculo que construyó Moisés, ni tampoco está el templo que construyó el rey Salomón. Pero ese orden divino está en la tierra, en la iglesia del Señor Jesucristo, porque ese es el templo espiritual de Jesucristo, donde mora Jesucristo en medio de las alabanzas de su pueblo, de su iglesia,
y recibe esos sacrificios espirituales de los miembros de su iglesia en su templo espiritual, su iglesia, y los presenta a Dios, porque Jesucristo es el sumo sacerdote del templo celestial, y por medio de Jesucristo, el sumo sacerdote, nosotros que somos sacerdotes en ese templo espiritual, para ofrecer alabanzas agradables a Dios por medio de Jesucristo, el sumo sacerdote, las cuales llegan a la presencia de Dios. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y ahora en el Nuevo Testamento, el pueblo que eleva las alabanzas a Dios y llegan hasta la presencia de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Encontramos que ese templo espiritual, en cuanto al lugar santo, comenzó el día de Pentecostés. Dios comenzó a construir el lugar santo el día de Pentecostés. O sea, comenzó a construir ese templo espiritual. Y desde el día de Pentecostés en adelante comenzó la construcción del lugar santo de ese templo espiritual. Antes del día de Pentecostés se estaba viviendo en el atrio de ese templo, y por eso el sacrificio de Cristo fue antes del día de Pentecostés, antes de comenzar la construcción del lugar santo de ese templo espiritual. Y ahora encontramos que el sacrificio de Cristo fue hecho en la tierra, y luego Cristo, luego de morir, resucitar y ascender al cielo, llevó su propia sangre al cielo, al templo celestial, entrando al lugar santísimo del templo espiritual y colocando sobre el lugar santísimo, o en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, que es el trono de Dios en el cielo, colocó su sangre sobre el propiciatorio, que es el trono de Dios en el cielo. Y como el sumo sacerdote hacía en el tabernáculo terrenal que construyó Moisés y en el templo que construyó Salomón, donde el sumo sacerdote sacrificaba el macho cabrío de la expiación el día 10 del mes séptimo de cada año en el atrio, y luego tomaba la sangre de ese macho cabrío sacrificado, la tomaba en una vasija de oro y entraba al lugar santísimo con esa sangre y esparcía con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio. Todo eso es lo que Cristo hace en el cielo, de etapa en etapa, de edad en edad, haciendo intercesión Jesucristo como sumo sacerdote en el templo celestial, en el lugar santísimo del templo espiritual, donde Él ha colocado su propia sangre, como lo hacía el sumo sacerdote en el templo terrenal. Y Cristo todavía está en el cielo como sumo sacerdote, haciendo intercesión por los que en este tiempo entrarán al cuerpo místico de Cristo, porque están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Por consiguiente, este es el tiempo del llamado final. Este es el tiempo en que Cristo, por medio de su Espíritu Santo, llama y junta sus escogidos
con gran voz de trompeta en su templo espiritual, que es su iglesia, y desde el cielo, desde el templo celestial, Él hace intercesión por todas esas personas pertenecientes a su templo espiritual de este tiempo final, como ha hecho intercesión en edades pasadas por los escogidos de cada edad del pasado. Ahora, donde entraba Cristo con su sangre al lugar santísimo del templo celestial, y ahora en el templo espiritual de Cristo estamos viviendo en la etapa del lugar santísimo, porque el lugar santo ha sido construido con piedras vivas de las 7 etapas o edades que han pasado y con las personas del tiempo de los apóstoles. Pero ahora hemos llegado a la etapa del lugar santísimo del templo espiritual, que es construido con piedras vivas, personas, seres humanos que reciben a Cristo como su Salvador, arrepentidos de sus pecados, piden perdón a Cristo, Cristo los perdona y con su sangre los limpia de todo pecado. Son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtienen el nuevo nacimiento. Nacen en la casa de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, este reino eterno, el cual está materializándose en seres humanos creyentes en Cristo. Y ahora nos encontramos en la etapa del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, donde es colocado el arca del pacto con el propiciatorio y los 2 querubines de oro, todo lo cual es figura de lo que Cristo estará haciendo en este tiempo final en su iglesia. Vean, durante las 7 edades de la iglesia se materializó en seres humanos, en la iglesia de Jesucristo, cada edad con su mensajero fue tipificado en una lámpara del candelabro. El candelabro con sus 7 lámparas es la iglesia de Jesucristo durante las 7 edades de la iglesia que han transcurrido. Y ahora, en el lugar santísimo, la única luz que hay es la luz de la columna de fuego, es la luz de la presencia de Dios. Ya no están los 7 ángeles mensajeros, porque ya ellos terminaron su tiempo y ellos corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Ahora, en el tabernáculo que construyó Moisés, hubo 2 querubines de oro sobre el propiciatorio, uno a cada lado, y en el templo que construyó el rey Salomón, en adición, construyó 2 querubines de madera de olivo, gigantes, cubiertos de oro y con sus alas extendidas, y el ala de un querubín, una de las alas de un querubín, llegaba hasta el centro donde estaba el propiciatorio, y la otra ala tocaba la pared. O sea, que un querubín estaba así en este lado, con una de las alas hacia la pared extendida y la otra extendida hacia el centro, y el arca del pacto estaba bajo las alas de los querubines. El otro querubín
estaba al otro lado con una de las alas extendida hacia la pared y la otra extendida hacia el centro. Y bajo las dos alas de los querubines quedaba el arca del pacto con el propiciatorio y los dos querubines de oro que estaban en el propiciatorio. Y ahí en medio estaba la presencia de Dios en esa columna de fuego o nube de fuego que le había aparecido al profeta Moisés. Y ahora, en el templo espiritual de Cristo, por cuanto Cristo está construyendo su templo espiritual de acuerdo al diseño del que está en el cielo. Y ese diseño del que está en el cielo fue el que Dios le mostró a Moisés. Y conforme a ese diseño fue que Moisés construyó ese tabernáculo, y conforme a ese diseño fue que el rey Salomón construyó el templo. El rey David dijo que le fue todo trazado por la mano de Dios. Ahora, en el templo espiritual que Cristo está construyendo, nos encontramos en el tiempo del lugar santísimo, donde Cristo está llamando y juntando sus escogidos. Y ahora ya terminó el ministerio de los 7 ángeles para las 7 edades de la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué ministerio tiene Cristo para sus hijos en este tiempo final? En la etapa del lugar santísimo está allí mostrado, así como fue mostrado en el candelabro y sus 7 lámparas con sus 7 mechas encendidas. Fue mostrada cada edad de la iglesia y cada mensajero encendido con el fuego del Espíritu Santo, y todo eso estaba en el lugar santo. Pero ahora en el lugar santísimo, ¿qué tiene Dios para su iglesia en cuanto a ministerio? Encontramos los 2 querubines de oro y encontramos los 2 querubines de madera de olivo cubiertos con oro. Conforme a la profecía de Zacarías, capítulo 4, el ángel le mostró a Zacarías el tabernáculo o el templo, le mostró el candelabro con sus 7 lámparas, le mostró 2 árboles de olivo con 2 ramas extendidas que vertían aceite como oro por medio de tubos de oro. Y Dios le dijo al profeta Zacarías: no es con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y la construcción del templo espiritual de Cristo es una obra hecha no con ejércitos ni con fuerzas, sino con el Espíritu del Señor. Es con el Espíritu del Señor que Jesucristo está creando ese templo espiritual, conforme al diseño del que está en el cielo. Por lo tanto, así como en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, se tipificó, se representó en cosas físicas que fueron hechas, se representaron las cosas del templo celestial. O sea, fueron materializadas en cosas que fueron hechas en ese templo. Pero ahora Jesucristo, en la construcción de ese templo espiritual, ha estado materializando en seres humanos las cosas que están en el cielo, las cosas que están en ese templo celestial. Veamos
en Apocalipsis para que tengamos el cuadro claro de lo que ha estado pasando en el pueblo de Dios, donde están las alabanzas del pueblo de Dios hacia Dios y donde habita Dios en medio de las alabanzas de su pueblo. En el capítulo 4 del Apocalipsis, versos 4 al 5, dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Eso fue lo que vio Juan el apóstol allá en el cielo. Y esos 24 ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Ahí tenemos los 24 ancianos. Vean cómo el templo celestial se ha estado materializando en seres humanos. Lo que está en el templo celestial, las cosas celestiales se han estado materializando en seres humanos que sirven a Dios en el tiempo que les ha tocado vivir. Sigue diciendo: y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí tenemos las 7 lámparas delante del trono de Dios. Y esas 7 lámparas encendidas son las mismas que fueron representadas en el tabernáculo que construyó Moisés, en el lugar santo donde fue construido y colocado el candelabro con las 7 lámparas que fueron encendidas. Vean, eso está en el cielo y fue representado en el tabernáculo que Moisés construyó. Y ahora, eso que está en el cielo ha sido materializado en la iglesia de Jesucristo. Ahí están las 7 edades con los 7 ángeles mensajeros de las 7 iglesias o 7 edades de la iglesia, que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. El Espíritu Santo recorriendo toda la tierra en sus 7 ángeles mensajeros durante las 7 edades de la iglesia. Ya eso se ha materializado en la creación, en la construcción del templo espiritual de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora Cristo ha pasado a la etapa del lugar santísimo, donde está materializando lo que está en el cielo, en el lugar santísimo celestial, lo está materializando en su iglesia en este tiempo final. La iglesia de Jesucristo se encuentra en la etapa del lugar santísimo, en donde Cristo está construyendo esa etapa, esa edad, con seres humanos de este tiempo final, que reciben a Cristo como su Salvador, lavan sus pecados en la sangre de Cristo, son bautizados en agua en su nombre. Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtienen el nuevo nacimiento. Nacen en el reino de Cristo, nacen en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, donde Cristo está materializando lo que está en el lugar santísimo del templo celestial, lo está materializando en su templo espiritual. Y por cuanto allí, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto y estaba el propiciatorio
y los 2 querubines de oro, y luego en el templo que construyó Salomón, en adición, 2 querubines de madera de olivo cubiertos de oro. Allí tenemos 2 olivos cubiertos de oro. En Zacarías también encontramos en el capítulo 4 2 olivos, uno a cada lado del candelabro. Y el candelabro tipifica a la iglesia de Jesucristo con sus 7 ángeles mensajeros. Y ahora, en la iglesia de Jesucristo, en el lugar santísimo, estarán los 2 querubines de madera de olivo cubiertos con oro, que son los ministerios de los 2 ungidos que están delante de la presencia de Dios, allá en el lugar santísimo del templo celestial. Por esa causa, cuando el sacerdote Zacarías o el profeta Zacarías le pregunta al ángel qué significaban esos dos olivos, vean la contestación. Capítulo 4 de Zacarías, verso 10 en adelante dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y ahora los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra están ahí, representados en las 7 lámparas con las 7 mechas encendidas, que son los 7 ángeles de Jesucristo con las 7 edades de la iglesia, un ángel mensajero para cada edad. Y luego veamos lo que pregunta Zacarías. El verso 11: hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Los 2 ungidos están representados en los 2 árboles de olivo y las 2 ramas de olivo. Y ahora vamos a ver lo que son los 2 ungidos en Apocalipsis, capítulo 11, verso 3 en adelante. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. El ministerio de los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11 es el ministerio de los 2 ungidos que están en pie delante del Dios de toda la tierra.
Esos son los ministerios prometidos para ser manifestados en este tiempo final. En el cielo, los dos ungidos son los arcángeles Miguel y Gabriel, que están en pie delante del Dios de toda la tierra. En Zacarías o en San Lucas le apareció el arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías y tuvo una conversación con él y le habló acerca de que Zacarías y Elizabeth, la esposa de Zacarías, tendrían un hijo, el cual sería grande delante de Dios y sería profeta de Dios. Y sería el que le prepararía un pueblo bien apercibido al Señor. O sea, sería el precursor de la primera venida de Cristo. Dice el capítulo 1, verso 15 en adelante, o 13 en adelante, dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y llamarás su nombre Juan, corrijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Era delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. El arcángel Gabriel es uno de los arcángeles que está delante de Dios, y el otro es el arcángel Miguel, como fue en los días de Lot, en donde aparecieron Abraham, Elohim, el arcángel Miguel y el arcángel Gabriel, materializados en cuerpos de carne, creados por Dios para esa visita especial que le hizo Dios a Abraham, en la cual Abraham lo invitó para un almuerzo, en donde le preparó una ternera y panes y leche y todo lo que va con una buena comida a un buen invitado. A un invitado tan especial como es Dios, con sus arcángeles Miguel y Gabriel. Abraham es el hombre que tuvo el privilegio de tener los invitados
más importantes del universo completo. Pero todo fue en forma sencilla. Cristo dijo: Abraham, vuestro padre, deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Ese día que deseó ver fue el día en que Cristo aparecería en forma humana, y lo vio cuando lo visitó y comió con él en el capítulo 18 del Génesis. Allí estaba Cristo materializado. Allí estaba Elohim en un cuerpo de carne. Allí estaba el arcángel Miguel en un cuerpo de carne. Allí estaba el arcángel Gabriel en un cuerpo de carne también. Por lo tanto, Abraham vio el día en que Cristo se materializaría, y se materializó allí como muestra de lo que Él haría más adelante. Y Cristo en su primera venida se materializó en carne humana. Antes de Cristo tener su cuerpo de carne, Cristo existía en su cuerpo angelical. Por eso dijo a aquellos judíos: antes que Abraham fuese, yo soy. Eso está en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58. Y para este tiempo final, Cristo ha prometido que en la venida del Hijo del Hombre, el tiempo sería como los días de Lot. Los días de Lot son los días de Abraham. Para este tiempo final, estarán en la tierra los ángeles del Hijo del Hombre, que son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Esos son los ministerios de los dos olivos, de Moisés y de Elías, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en el lugar santo, o lugar santísimo, corrijo, en el lugar santísimo. Y ahí será que la iglesia de Jesucristo, en el tiempo final en el cual vivimos, alabará a Dios, y Cristo estará en medio de las alabanzas de su pueblo en la edad o etapa del lugar santísimo de su templo espiritual, como Él ha estado en cada una de las etapas pasadas correspondientes al lugar santo, recibiendo las alabanzas de su pueblo y caminando en medio de su pueblo. Él está en medio de su pueblo, que es su iglesia, que es el Israel espiritual, el Israel celestial. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y en este tiempo final está habitando en el lugar santísimo, en medio de las alabanzas de su pueblo. Ya las otras edades terminaron, pero las alabanzas del pueblo de Dios, de la iglesia de Jesucristo, están en el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo de ese templo espiritual. Por lo tanto, alabemos a Dios por medio de Jesucristo con toda nuestra alma, con cánticos, con alabanzas y con palabras que alaben y glorifiquen el nombre de nuestro Dios, porque Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Dice la Escritura que Dios habita en medio de los querubines. Eso es, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro y de los dos querubines de madera de olivo cubiertos con oro. En medio
del ministerio de los dos olivos, en medio de los ministerios de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Esos ministerios son los prometidos para la iglesia de Jesucristo, para el lugar santísimo de su templo espiritual, así como los ministerios de los 7 ángeles fueron para el tiempo de las 7 edades de la iglesia del Señor Jesucristo en la etapa del lugar santo. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Ahora nos encontramos en la parte más importante del templo espiritual de Jesucristo, nuestro Salvador, bajo el ministerio del Espíritu Santo, operando los ministerios de los dos ungidos, de los dos olivos, de Moisés y Elías en este tiempo final.